Sí. El derecho a la educación lo tienen todas las personas. Es algo con lo que nacemos. Las personas que no pueden tener una educación, no pueden defenderse en la vida, no pueden elegir lo que quieren ser, no tienen un futuro. Un pueblo educado es un pueblo que sabe defender sus derechos, sus obligaciones y sus deberes. Que el chico esté con el mismo derecho que aquel que tiene otra posición económica. Lo que hace a que un chico crezca es la educación. Hablando de educación en el amplio sentido, o sea, tanto en la casa, tanto en la escuela. Fundamentalmente es dar herramientas para que el otro pueda salir adelante. Con o sin dificultades, las tenga o no las dificultades, poder salir adelante. Los chicos todavía, sobre todo en los grados inferiores, se pueden ir moldeando y esto, la sociedad, los chicos son los que van a cambiar la sociedad. ¿Ya digo? Me voy a alfabetizar, amigo. Le vamos, amigo. Dale. Ponemos por el show. Dale, nos vamos al show. Dale. Ahora, bueno, nos vamos al colegio a ver el curso de alfabetización que se está dando los miércoles y los lunes. Hoy, por ser miércoles, también hoy junto tenemos ese día. Y bueno, nos estamos dirigiendo al colegio, vamos a pasar por acá en medio. Mi nombre es Diego Ariel Tejerina, tengo 30 años. Estudio la carrera de Sociología, es segundo año, y hago diferentes actividades acá en el CUSAM. Por ejemplo, alfabetizamos, que es una de las pasiones que me gusta, educar, que he conocido en este lugar, ¿no? Y fue muy linda, la verdad que hasta el día de hoy estoy contentísimo de haber conocido esto, de haber conocido a Wally también, porque la educación es algo que me apasiona y mucho. La alfabetización comenzó a raíz de 150 chicos, donde la escuela estaba la estructura, pero no funcionaba. Y fuimos por todos los pabellones, hicimos un censo en toda la unidad y conseguimos 150 chicos, donde había un 80% que eran analfabetos pasivos, que ya habían hecho un proceso, que habían estado algunos hasta el primer grado, hasta tercero, hasta octavo, noveno, y había un 20% que eran analfabetos netos. Entonces hicimos una separación de en tres ciclos. Yo con otro chico nos encargamos de matemática, Wally con otro compañero de lengua y literatura, y Marcelo Budiño con José, otro muchacho que compañero mío que también está en la carrera, le enseñaba a los chicos analfabetos netos. Y bueno, y en ese crecimiento, en ese proceso de año, la verdad que fue muy loco ver cómo uno se va relacionando con el otro y ver que uno puede ayudar al par es algo muy, muy particular en este lugar, ¿no? Porque mayormente pareciera que uno tiene que estar solo o tratan de hacerte ver que uno está solo en este lugar, y creo que es una gran mentira. Esta es una biblioteca de los alumnos. Ahora les queda. ¿Qué? No, si no borran, después lo sacan, sí, porque está ordenada, pintada. Siempre uno tiende a pensar que el derecho a la educación es el más importante. Quizá
estaría ahí compitiendo como derecho primario al derecho de la salud. Hay derechos que ya son indelegables, que son un piso irrenunciable, ¿no? El derecho a la educación es un derecho muy potente porque tiene una particularidad. Si yo lo tengo, no solo me beneficio yo, sino que beneficio a la sociedad en su conjunto. Ahí filmando. Sí, mi amigo que soy en libertad. En realidad podríamos decir que la educación como un derecho humano universal es bastante anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es en el siglo XIX cuando se dictan, tanto en Europa, en Francia, las leyes Ferry, casi al mismo tiempo que la Ley de Educación Común, la 1420 en la Argentina, y esto es un reconocimiento de la educación común y universal, es decir, que el conjunto de los habitantes tienen el derecho a recibir una educación, digamos que sea acorde a los sentidos generales de la cultura de un país, ¿no? ¿Se encuentran de todos lados? ¿Están los chicos? Es uno de los derechos humanos más importantes o tan importantes como otros, ¿no? Pero es central y básico el derecho a la educación de todos y todas. Es decir, el derecho a la educación muchas veces se dice, estuvo instituido por leyes y no siempre garantizado a todos los argentinos. Por eso hubo niveles muy altos de analfabetismo, repitencia o abandono de escuela primaria, y obviamente recién la escuela secundaria es obligatoria ahora, desde hace poco tiempo. Y bueno, la escuela secundaria ya cada vez más avanzaba y fue generada y creada con una concepción de que no todos están en condiciones de hacer la escuela secundaria, ni hablemos de la universidad. La verdad que la ignorancia genera dependencia y la educación, la posibilidad de ser educado genera libertad. Es cierto, no, por más que quizás suene como una frase hecha, es así. La persona que puede conocer más es más libre porque tiene más opciones, y a la vez esa inversión que algunos pueden decir es una inversión individual en el autoconcepto, en la autoestima, rápidamente uno se da cuenta que es una inversión social. Porque yo creo, particularmente mi persona, antes nosotros gritábamos fuerte y no nos escuchaban, pero porque no teníamos voz. Hablábamos en otro idioma, no entendía el juez, no entendía el fiscal, no entendía la sociedad. Y creo que esa ¿cómo te podría llamar? Sería como un núcleo entre todos de poder estar juntos y ver y entender que la educación es una alternativa para poder hacerse escuchar. Y ellos me quedan mirando, y yo creo que acá, tanto como es el CUSAM, como también hablo de alfabetización, el grupo, si se complementa y hablan fuerte, nos podemos hacer escuchar. Y la educación es como una cuerda vocal, ¿entendés? Es como son muchas cuerdas vocales que se unen y que la voz suena más fuerte y se puede llegar a escuchar a todos lados. De que somos personas y que uno en la lucha, más allá que algunos hayan cometido errores o no, que hayan estado fuera de la norma, está bien. El Estado lo hace reconocer de esa manera y bueno, cumplir tu error, pagas una condena y recuperar tu libertad. Pero esa igualdad dentro de cada uno, que no piensen de que hay gente de una vereda y gente de la otra. De que somos todas personas, que somos todos iguales y que si ayudamos construimos al mundo en sí. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Prometeo y estoy condenado por los dioses a sufrir encadenado sin saber por cuántos años yo he robado y no fue por maldad, el mortal no tenía fuego y yo se lo pude dar. Bueno, esto hay que trabajar, tiene que ver con la pobreza. Los pobres repiten 4 veces más que los no pobres.
y tienen menos años de escolaridad. Y no pasa solo aquí, pasa en todo el mundo. En nuestras cárceles no están los ricos. Y en los Estados Unidos también, a los negros los arrestan 4 veces más que a los blancos. Y mientras los blancos terminan el 90% la high school, los latinos y los negros terminan el 40%. Pues así, bueno, esa es la tarea que un Estado tiene que hacer. No tratar a todos por igual, que no es un signo de injusticia, sino ir focalizando en aquellos que más necesitan. Tenemos la computadora también, que tenemos todo lo que ha ordenado. Después otro libro también. Un par de donaciones, un par de... Y yo creo que la educación fracasó, para nosotros fracasó, porque si no, no sería así la comunidad, o sea, la sociedad no sería así. Creo que el contexto del cierre enseña otras cosas. Por ejemplo, a un alumno se le puede explicar las cosas a través de una charla y no decirle, mira, copiámela del pizarrón. Creo que hay fallas en la enseñanza que tiene la educación primaria, secundaria. Pero bueno, está hecho así y nosotros luchamos contra eso. Bueno, no es posible el progreso de la sociedad en su conjunto, no es posible el progreso de una sociedad con justicia social, es posible el progreso de élites. Y esto ocurre, es posible el progreso de élites que hiper educadas, ¿sí? Es decir, pero bueno, tenemos muchos ejemplos de países en donde las élites gobernantes se educan en las mejores universidades europeas y luego sostienen pueblos miserables, ¿no? Así que yo creo que para lo que entiendo por progreso no es posible, sino que la educación sea desarrollada exactamente como un derecho universal. Como que alguien venga y te diga, mira, escribí no sé, una carta para mi tía que jamás la pudo escribir porque no sabía ni cómo se escribía hola. Y a mí me hace bien eso. O sea, me hace crecer como persona porque creo que estoy capacitado como para enseñarle a alguien. Y en un contexto de encierro, no como profesor ni como nada. Y hay un montón de jardines de infantes, de núcleos, de pibes en los barrios que casi terminaron terminaron haciendo educación de tipo social, porque venía alguno que estaba estudiando, alguna maestra que estaba estudiando para maestra, y esto hace hoy que haya más de 2.000 experiencias en la provincia de Buenos Aires de estas características, y en el país más todavía, que fue la propia sociedad haciéndose cargo de lo que no se hacía el Estado. Soy Marcelo Fabián Fredes y soy el director del CENS 460 del complejo penitenciario José León Suárez, que abarca las unidades carcelarias 46, 47 y 48. Bueno, esto es algo nuevo. La escuela secundaria y la escuela primaria, que funcionan en las 3 unidades, comenzamos en este ciclo lectivo de 2011 y arrancamos allá por marzo, abril en las otras unidades. Esta fue la primera unidad en la cual comenzamos a trabajar. Yo creo que la educación tiene que construir igualdad de oportunidades, ¿no? Es evidente que no todos nacemos con las mismas posibilidades, y la educación pública tiene que igualar. Por eso nosotros apostamos siempre a la educación pública, y sobre todo aquí donde hay que poner los pies en el barro, me parece que es el primer lugar donde tenemos que estar para igualar y de alguna manera revertir la injusticia que se vino dando durante tantos años y estos sectores tan postergados. ¿Quién iba a pensar que en este contexto, hace 5 o 6 años atrás, íbamos a estar acá? Con una escuela primaria, con una escuela secundaria. En agosto se reformó
la ley de educación en contexto de encierro. Acá nos vino a visitar la diputada Adriana Puiggrós, que fue una de las personas que motorizó, llevó adelante esta reforma para la inclusión. Estamos en un momento de cambio. La educación, como el país, ha vivido una crisis profunda y me parece que de las crisis es donde se aprende. La educación debiera cada vez más diluir el origen de la cuna de cada uno. Cuanto más se diluya, cuanto menos tenga que ver en el destino de las personas, su cuna, la educación habrá tenido una buena tarea, porque todavía hoy hay un destino que te marca el origen que está muy marcado. La pobreza es un enorme obstáculo educativo. Nosotros, como somos educadores, nunca vamos a decir que es determinante, porque no hay determinantes en la vida de las personas, nada es definitivo, pero tampoco vamos a ser hipócritas. Si sos pobre tenés más dificultades para estudiar que los chicos que vienen de hogares no pobres. No sos menos capaz, pero tenés más dificultades, tenés menos posibilidades materiales, tenés quizá una familia que te ayude menos a hacer los deberes, quizá no tenés un lugar para estudiar. Por eso es tan importante la tarea del Estado. La educación y la salud funcionan de otra manera, o sea, el Estado tiene la obligación de ser el principal proveedor de salud y de educación, lo cual no quiere decir que no puede existir un mercado controlado por el Estado, que no puede existir instituciones privadas que proporcionan salud y educación, pero digamos, el principal aportador en salud y educación tiene que ser el Estado. Una sociedad y un Estado que claramente pone a la educación como un derecho, la quita de la órbita de bien mercantilizado, de bien transable, y en cuanto foro internacional nosotros podemos acudir y presentar nuestras ideas, lo ratificamos. La educación está fuera de toda situación de mercantilización, o por lo menos así lo vemos nosotros, y le adjudicamos al Estado un rol absolutamente inestimable en el sostenimiento y en la profundización de ese derecho. Claro, lo que pasa es que es una inversión no en el sentido de la economía neoliberal, sino que es una inversión en el sentido de una economía social, de un pensamiento humanístico. En ese sentido es una inversión, ¿no? Porque si se lo examina desde el punto de vista de la economía neoliberal, entonces lo que hay que hacer es lo que se hizo en Chile, que es que el Estado no invierta nada, que la educación sea regida por el mercado, que haya un sistema de créditos que en donde el Estado avale el crédito pero lo otorguen los grandes bancos, y se termina como en Chile, con que la burbuja educativa, la burbuja de los créditos estalla y no queda nada, ¿no? Es decir, entonces, digamos, realmente el Estado debe garantizar la educación, garantizarla y proporcionarla. No es solo que la garantice, no es solamente que el Estado aparezca como garante de que otros proporcionen educación. El Estado tiene que sostener centralmente el sistema escolar. Como el esclavo que busca la gloria queriendo envolverse de honra. Está buenísimo eso. ¿Ahí dice honra? Sí. Camino una calle sin salida, cabra del otro lado. Una calle nueva, rumbos que no conozco. Porque hay que elegir vivir sin camino. Vivir. Se calma el dolor. ¿Será eterna?
Una roca oscura me habla. No quiero escuchar. Dios habla. ¿Será que me llama? ¿Tendrá ese mundo explicación a tanto dolor? Está bueno. Particularmente yo creo que me gusta mucho y quiero llegar a eso, de que la educación sea de igual para todos, ¿no? En los colegios vulnerables o en los colegios de clase alta, cualquier colegio que fuese, que puedan entender que todos podemos sentarnos a estudiar. El rubio, el morocho, el marrón, el de ojos chinos, todo en particular. Yo lo digo por experiencia porque yo fui al colegio número 1 de Vicente López y Planes, que queda a una cuadra de la Quinta Olivos. Y particularmente yo era el único chico de color de piel. Y lo notaba. Y crecí con esa estigmatización, ¿no?, que me hacían ver mis compañeros. Pero no era de malo, pero se veía, me lo hacían notar de que yo... Es más, no podía invitarlos a mi casa porque yo vivía en una villa y para poder ir a ese colegio tenía que dar la dirección del trabajo de mi papá, que quedaba enfrente de la Quinta Oliva. Y yo quería invitar a mis compañeros al colegio y no podía, porque si no se iban a dar cuenta que vivo en una villa y no iba a poder ir más al colegio. Ahora no puede haber ningún nivel de la educación que diga no se puede porque no tenés el documento, no se puede porque no, mira, tenés que ir a tal escuela que a lo mejor te queda no sé dónde. Hay que remover todo obstáculo para poder dar esta garantía. Esto es lo que se está desarrollando, tanto desarrollo social con el Ministerio de Educación y con los ministerios de educación de las provincias y con los gremios docentes que están queriendo participar en esto activamente. Gremios o personas o docentes o organizaciones sociales o jóvenes, estudiantes, que es decirle a nuestro pueblo, no es cierto que ustedes no pueden, sí que pueden. Un carpintero necesita de todas las herramientas para trabajar y que si le falta una, así sea por ahí la menos importante, no va a poder terminar con el trabajo. Y esto es importante para los chicos, que todos tienen algo en que destacarse y lo importante es saber, como docente, hacer que ellos lo descubran. La educación cuesta, acá y en todos lados. Entonces ya estamos invirtiendo el 6,5% en educación. Y hay que seguir invirtiendo. Es cara y hay que pagarla. Si no, digamos, lo contrario es renunciar a la proyección de la propia sociedad. Y no importa las adversidades, o sea, no importa que el otro tenga una familia más o menos pudiente, más o menos presente. Creo que al docente esto no le tiene que importar. El docente tiene que apostar a que todos los chicos pueden salir adelante, todos los chicos pueden aprender y todos los chicos tienen el derecho a aprender. Y estas cosas a veces se escuchan, ¿no? Y decirle a la maestra, sáqueme lo bueno, así tiene una vida distinta a la mía. Eso es muy, muy impactante, es muy, muy impresionante. Y la escuela puede. La educación abarca no solo lo que uno le puede enseñar en cuanto a los contenidos, sino también a los valores. Uno trata de que los chicos se lleven, además, saber sumar, restar, multiplicar, dividir en matemática, que sepa leer y escribir, que sepa que quizá hay valores, como decía recién, que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Porque es la base, los chicos son la base. Después van creciendo, la sociedad, la realidad son distintas y muchas veces terminan en este lugar, terminan en la calle o en la Plaza de Constitución o muertos en un barrio y no está bueno. Está bueno que pensemos en ello y creo que la educación es un pilar fundamental, pero desde el inicio, desde la raíz. Y esto básicamente es la libertad. Es un poco como empezamos a hablar. El chico que tiene derecho a la educación tiene derecho a ser libre. Bueno, no, la verdad que quiero agradecer a todos ustedes, la verdad que puedan estar acá con nosotros y que se pueda, ¿no?, difundir esta lucha constante que tenemos todos los días, demostrarle que a mucha gente que a pesar de que a veces pareciera que somos un número, somos personas que creemos en nosotros mismos, que podemos transformar desde acá adentro un poquito para
para también aquella gente que necesita del otro lado, ¿no? La realidad de la sociedad. ¿No estás viendo? Si no estás viendo, no firmes más. No, así no es, ¿cómo le digo? Para eso que no quieren bajar, no podrá. Eso hacemos nosotros. No podrá. No podrá. Creamos, chao. ¿Está Diego? Me voy a alfabetizar, amigo. Le vamos, amigo. Dale. Nos ponemos por el show. Dale, nos vamos al show. Dale. Ahora, bueno, nos vamos al colegio a ver el curso de alfabetización que se está dando los miércoles y los lunes. Hoy, por ser miércoles, también hoy juntos tenemos ese día. Y bueno, nos estamos dirigiendo al colegio, vamos a pasar por acá en medio. Mi nombre es Diego Gabriel Tejerina, tengo 30 años. Estudio la carrera de Sociología, es segundo año. Y sus deberes. Que el chico esté con el mismo derecho que aquel que tiene otra posición económica. Lo que hace a que un chico crezca es la educación. Hablando de educación en el amplio sentido, o sea, tanto en la casa, tanto en la escuela. Fundamentalmente es dar herramientas para que el otro pueda salir adelante. Con o sin dificultades las tengo. Sí. El derecho a la educación lo tienen todas las personas, es algo con lo que nacemos. Las personas que no pueden tener una educación, no pueden defenderse en la vida, no pueden elegir lo que quieren ser, no tienen un futuro. Un pueblo educado es un pueblo que sabe defender sus derechos, sus obligaciones. O no las dificultades, poder salir adelante. Los chicos todavía, sobre todo en los grados inferiores, se pueden ir moldeando y esto la sociedad, los chicos son los que van a cambiar la sociedad. Y hago diferentes actividades acá en el CUSAM. Por ejemplo, alfabetizamos, que es una de las pasiones que me gusta, educar, que he conocido en este lugar, ¿no? Y fue muy linda, la verdad que hasta el día de hoy estoy contentísimo de haber conocido esto, de haber conocido a Wally también, porque la educación es algo que me apasiona mucho. La alfabetización comenzó a raíz de 150 chicos, donde la escuela estaba la estructura, pero no funcionaba. Y fuimos por todos los pabellones, hicimos un censo en toda la unidad y conseguimos 150 chicos, donde había un 80% que eran analfabetos pasivos, que ya habían hecho un proceso, que habían estado algunos hasta el primer grado, hasta tercero, hasta octavo, noveno, y había un 20% que eran analfabetos.